Bienvenidos familia y amigos de Cedar Mill en español. Les saluda el pastor Rubén Castro. Estamos listos para celebrar otro servicio de adoración en línea. Ya el pastor Max está listo para llevarnos al estudio de la palabra de Dios, y los hermanos están listos para llevarnos a la presencia de Dios a través de unos cantos hermosísimos que han escogido para alabar a nuestro Padre Celestial. Y estamos listos para comenzar, pero antes de eso, permítame expresarles unas cosas que he traído en mi corazón todos estos días. Primeramente, quiero decirles de parte mía, de parte de estos hermanos que están aquí hermosos y de parte del pastor Max, que los extrañamos mucho. Realmente les extrañamos bastante y no nos aguantamos porque el día llegue en que podamos estar nuevamente juntos debajo del techo, de un mismo techo, alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. También quería decirles gracias a todos aquellos que domingo a domingo a las 11 de la mañana ya están listos ahí en Facebook y en YouTube para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para incorporarse a nuestro servicio en línea. Gracias. También quiero darles las gracias a aquellos que le hacen un share o un watch party a estos servicios, porque gracias a eso, personas en Chile, en Perú, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, nos están viendo y están adorando a Dios junto a nosotros. También quiero darle las gracias a aquellos que han sido fieles con sus diezmos y sus ofrendas. La iglesia no ha parado de trabajar. Aquí estamos aún, aquí sirviéndoles a ustedes. La iglesia ha hecho una inversión de miles y miles de dólares para poder seguirle llevando a usted estos servicios en línea. Gracias a Dios que muchos de ustedes han seguido dando, pero hay muchos que han parado de dar. Y quiero animarle a usted, si usted es uno de esos, a que por favor en el tiempo de los anuncios, cuando estemos anunciando las ofrendas, le haga una pausa al video para que tome la información y usted siga siendo uno de esos fieles al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. También quiero decirles por último que yo aquí estoy a sus órdenes todavía. Si usted me necesita, por favor, mire, llámeme o también escríbame. Estoy aquí para orar por usted, y si usted quiere, yo puedo también ir a visitarlo a su casa. Estoy a su servicio. Con eso en mente, vamos a orar para poder venir y celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte y bendecirte a través de esta plataforma. Pedimos que tu Espíritu Santo, aún, Señor, que estamos en línea, tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, y que al momento de cantar lo podamos hacer no solamente con gozo, pero lo podamos hacer, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos sentir y podamos decir que nuestra alma te alaba, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y es en tu nombre, Jesús, que oramos, para tu honra y tu gloria. Y tu pueblo dice amén. Gocémonos en la presencia de Dios. Somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido por Él, real sacerdocio, linaje escogido. Vamos a alabar el nombre de Dios. Voy a invitarle ahí donde está usted, alaben al Rey con sus palmas, con su voz, y cántele a Él. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, oh, oh. Vamos todos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor me impulsa, y su amor me impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, oh, oh. Anunciaremos su amor y verdad. Mi
Buenos días, Iglesia Ciudad Mil en español. Es para mí un gran placer estar nuevamente con ustedes esta semana después de no haberme conectado de esta forma. Pero ahora estaba viendo yo el calendario y es increíble. Me di cuenta que ya pasamos a la otra mitad de este año del 2020 y aunque estoy ansioso porque porque este año se pase, porque ha sido un año realmente devastador, ¿verdad? Yo creo que todos estamos esperando que se llegue ese 31 de diciembre y a ver si Dios tiene unas cosas mejores para nosotros en el 2021. Así que mi deseo es que Dios nos permita llegar ahí y poder experimentar algo mejor de los resentimientos que personalmente a mí me ha causado este año. Pensando en ello me di cuenta de que en el mes de abril, al final de abril, yo me estaba preparando ya con mis boletos para ir a celebrar el Día de las Madres con mi abuela allá al Salvador, pero hasta hoy todavía el aeropuerto del Salvador sigue cerrado y nomás me he tenido que limitar a llamarle por teléfono y lo hacemos un poquito más seguido a ella y a mi tía porque en realidad les extraño mucho. Para mí mi abuela es alguien, ¿verdad? Como mi madre, es alguien muy especial. Fue ella quien me crió. Aquellos que me conocen sabrán que mis primeros años, ¿verdad? De mi niñez fueron mis mejores años porque lo pasé con ese ser tan especial. Y ahora no es por el hecho de que, ¿verdad? Nosotros vivíamos en riquezas en aquel pueblito, inclusive era un pueblito muy limitado, pero yo nunca experimenté la pobreza porque de una u otra forma siempre tuvimos algo que comer y aunque la abuela no tenía ganado, lo que nunca le fallaron a ella, lo que nunca le faltaron fueron las manadas de gallina que ella criaba. Y le estoy hablando a usted de una gallina que no son de las que se compra usted aquí en la Costco, que nomás son grandotas y llenas de agua porque les inyectaron muchas hormonas y esteroides. No, estas gallinas sí verdaderamente calificaban para ser esas gallinas que usted puede llamar gallinas orgánicas, ¿verdad? Esas gallinas que a mí me encantaba cuando me decía mi mamá, ve, mijo, y agárrame un par de esas gallinas, ¿verdad? Porque vamos a hacer un caldo. No, esas gallinas eran de esas que estaban acostumbradas a que usted no les tenía a veces ni que dar comida. Eran unas gallinas independientes, libres, donde salían por todo el campo y lo que se le atravesaba, eso se comían. Así que eran unas gallinas muy audaces y cuando mi abuela me decía que yo fuera y agarrar una de esas gallinas para hacer un caldo, no crea usted que era una tarea fácil. Estas estaban acostumbradas a defenderse de grandes predadores y el peor predador que ellas tenían era yo. Pero yo era un héroe de capturar gallinas en ese tiempo, ¿verdad? Para el caldo. El problema es que de vez en cuando el mentado gallo que las defendía estaba dispuesto a pelear por ellas. Y cuando le digo, no era un gran gallo, pero sí era inventado, parecía el Pedro Navajas, tenía unas espuelotas grandísimas que hasta con 2 filos, pero yo también ya me lo tenía medio asustado de que le decía, si no hay sopa de gallina hoy, por lo menos va a haber de gallo, así que siempre le ganaba y terminaba echándome mis gallinas y después nos echábamos hasta un sueño, porque esa sopa de gallina india en El Salvador es muy famosa. Otra cosa que me gustaba es cuando mi abuela me decía, agárrame un par de esas gallinas un día antes, porque al siguiente día en la madrugada se iba para el pueblo a comprar cosas con la venta de esas gallinas, porque allá las pagan bien por ser de ese tipo, ¿verdad? Se llevaba en el canasto esas gallinas en la madrugada y ya en la tarde venía de regreso con el canasto lleno de cosas que no se encontraban allí en el pueblecito de nosotros. Y aparte de como el pan dulce y a veces hasta una sandía se traía, pobrecita, con una gran sandillota venía la abuela, el canasto bien pesado y no era para que nos la comiéramos todas nosotros, sino que la mitad yo la cortaba en rajas y me iba vendiéndola por el vecindario y la ganancia era lo que nos comíamos, ¿verdad? Pero como le digo, nunca sentimos experimentar la pobreza, pero aparte de eso ya siempre me traía algo especial, así que yo cuando ella se iba, ¿verdad? Sabía que en la tarde la iba a estar esperando ya casi cuando oscureciera, estaba sentado en el troncón de un árbol viendo hasta la distancia, cuando de pronto se aparecía la abuela con su canasto y yo salía corriendo con los brazos abiertos, no para abrazarla porque
porque los niños somos, ¿verdad? Somos bien crueles. Lo único que yo estaba interesado en ese momento era ayudarle a bajar al canasto para saber qué es lo que me había traído. Y él se deleitaba siempre en traerme algo especial y mostrarme a mí de esa forma su amor tan exquisito para mí. Y esos son los recuerdos que yo tengo. Así que ahora la abuela ya llega a los 96 en un corto tiempo. Y ya mi relación con ella ya no está basada en lo que ella puede hacer por mí, sino en el agradecimiento que hay en mi corazón por el gran sacrificio que ella hizo por mí cuando yo era un niño, para que yo tenga ¿verdad? Esos principios, ¿verdad? Esos sentimientos tan bellos que tengo de ella. Pero sería raro, ¿verdad? Sería algo absurdo de que ahora yo como adulto todavía esperara que ella hiciera algo por mí para que yo tenga una relación con ella. Usted diría que yo soy un niño que nunca superó su infancia, ¿verdad? Y sería algo, ¿verdad? Que por lo cual yo sería criticado. Pero en realidad, si pensamos en esto, hay muchas personas que nunca en su caminar supuestamente con Dios superan esa etapa de infancia espiritual. Y cuando dicen seguir al Señor, le están siguiendo nomás con la esperanza de que Dios les continúe haciendo favores. Y cuando usted tiene una relación con ellos, usted se da cuenta que la conducta es igual. Esas personas siempre van a ser amigas de usted mientras usted haga algo por ellos. Y de la misma manera que abandonan a Dios cuando sienten que Dios ya no les cumple con todos sus caprichos, de esa misma manera se despojan de usted. Así que el problema es que a Dios nadie lo puede manipular. Y lo que usted escucha decir de esas personas es que yo antes, dice, cuando vine al Señor, yo le pedí al Señor y Dios me cumplía todos mis milagros, ¿verdad? Y Dios hace esas cosas con los niños espirituales, pero se llega a un momento donde Él espera que esa persona supere esa fase de infancia espiritual y esté preparado para seguirle aun cuando las cosas no van o cuando Él no le concede todos sus berrinches, porque Él está interesado en el crecimiento de esa persona. Así que es triste, pero esas personas salen huyendo como niños berrinchones de las iglesias. Sin embargo, aquellos que llegan verdaderamente a entender lo que es el llegar a conocer quién es el Salvador, quién es la persona de Jesucristo. Tal vez llegaron, ¿verdad?, atraídos esperando algo de Él, pero con el tiempo se dan cuenta de que esas solamente fueron señales que ellos necesitaron para enamorarse de Cristo y poderse comprometer con Él por el resto de sus vidas. Como es el caso de aquellos cristianos que usted los ve, que cuando dieron el primer paso de seguir a Dios, sus vidas fueron completamente transformadas y ya no hubieron titubeos en ellos. Vinieron las circunstancias como ahorita del COVID y todas estas cosas, ¿verdad? Las protestas, el mundo ahora protesta por todo, ¿verdad? Hay tantas quejas. Usted no ve a estas personas quejarse porque dentro de ellos han experimentado aquel gozo del cual Pablo dice y que él lo describe como un gozo que transciende o que traspasa el entendimiento del ser humano. Porque estas personas ya no siguen a Dios por lo que esperan de Él, sino porque se dieron cuenta que desde el principio Dios les dio lo más importante que pudo haberles dado. Y están gozosos y triunfan aún en momentos, ¿verdad?, donde las personas se quejan. Estos están buscando los propósitos de Dios aún en los detalles más oscuros que a veces el mundo no puede entender. Estas personas son capaces de alabar a Dios, son capaces de poder representar a Dios en un mundo que a veces va sin dirección. Porque en el punto 1 le he puesto a usted ahí, Jesús nunca realizó ni un solo de sus milagros para enfatizar su habilidad, sino su divinidad. Pero hay muchas personas que eso es todo lo que ven de Cristo, su habilidad, pero nunca han podido reconocerlo más allá de ser un profeta, más allá de ser una buena persona, ¿verdad? Un gran maestro que amaba a las personas y las sanaba cuando era necesario sanarlas. Lo que estas personas han descubierto es de que este sanador
también es un Salvador que es capaz de transformar las vidas. Y ellos fueron capaces, estuvieron dispuestos, después de un encuentro con Él, de identificarlo más allá de todo lo que el mundo puede ver a simple vista y reconocerle como su Dios. En Juan 20, 30 y 31 encontramos el testimonio del apóstol Juan basado en la experiencia personal que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo cuando él ejerció su ministerio aquí en la tierra. Y es casi ya el final del libro, es el penúltimo capítulo, y en estos versículos del 30 al 31, Juan nos habla de su experiencia y nos da como la tesis completa del propósito por el cual escribió este libro que vino, ¿verdad? En el cual él explica cómo Dios transformó su vida. Dice aquí en Juan 20, 30 al 31, dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Y cuando Juan dice este libro, no está hablando de la Biblia que usted y yo tenemos hoy día, sino de ese libro que él había escrito. Donde él nos está diciendo que su propósito va más allá de solamente presentar la capacidad de Dios, que es muy obvia, sino a través de sus milagros y señales, presentar la divinidad de Jesucristo. Presentar a un Dios que vino y entregó todo por alcanzar al ser humano, por proveerle la salvación. Así que Juan nos recuerda que los discípulos habían visto todas estas otras maravillas y que en su libro no están todos esos milagros. Pero sí dice, yo me vi en la necesidad, es lo que está diciendo ya en el versículo 31, creí que fue necesario, dice, porque estas cosas se escribieron, estas cosas que yo escribo en este libro, está diciendo, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan nunca dijo, yo seguí a Jesucristo basado en una fe de la cual Dios especialmente me dotó, que no muchas personas tienen. Al contrario, lo que Juan está diciendo, que él vino a Jesucristo y puso su fe en él como resultado. Déjeme darle el punto 2. La fe de Juan fue el resultado de haber visto y escuchado a Jesús. No fue al revés como resultado de haber venido, ¿verdad? Con una fe a Jesús, sino que al conocerle y tener ese encuentro con Él, Él adquirió esa fe y la puso fija plenamente en Él. Y en realidad eso es todo lo que toma para poder obtener esa fe. El estar dispuesto a escuchar, el estar dispuesto a pasar tiempo para escuchar la palabra de Dios y llegar a reconocerle a través de sus señales. Y la esperanza del apóstol Juan cuando escribió este libro ya no es ¿verdad? El solo exponernos a la magnitud de los milagros de Jesús, sino a que de igual manera lleguemos a la misma conclusión que él nos presenta en su libro. Cuando él decidió cambiar su vida y nunca volver a ser la persona que antes fue. Los milagros fueron eventos maravillosos que podemos encontrar en los 4 evangelios. Algunos de ellos, ¿verdad?, están en los 4 evangelios. Y hoy, al continuar con esta serie de la cual el pastor Rubén ya le ha compartido 3 mensajes donde hemos visto de estas señales, de estos milagros, hoy yo quiero exponerle a usted, presentarle a usted un milagro más, de los milagros más grandes de Jesucristo, de las señales más grandes que podemos encontrar, ¿verdad? De tal manera, se encuentra en los 4 evangelios. Y por eso Juan dice que aún a él le fue necesario, porque Juan no le dijo a nadie en su evangelio, en el libro que él escribió, que usted nomás tenía que creer por fe, como algunas veces se nos dice a nosotros, ten fe y cree. Se escucha bonito,
Pero la realidad es que usted no necesita fe para venir a Dios. Usted necesita venir a Dios para adquirir fe. Y eso es lo que si usted, que usted hace, eso es lo que sucede en usted, ¿verdad? Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se toma el tiempo para explorar y conocer al Dios del universo. Y si usted ya como cristiano, ¿verdad? Tiene muchos años como cristiano, obviamente mi meta este día no es ser más, ¿verdad? Elocuente que a todos aquellos otros mejores predicadores que yo para exponerle este milagro, porque mi meta como Juan no es que usted se enfoque tanto en el milagro, sino en la persona que hizo el milagro. Y que al yo compartir este mensaje con usted, sea como lo último que usted necesitaba para poner su fe en Jesucristo, si es que hasta hoy usted no lo haya hecho, porque sería muy triste que pasemos medio siguiendo al Señor por toda nuestra vida, esperando por el próximo milagro, como muchos lo hicieron, en vez de reconocer que el milagro fue hecho desde el principio en nuestra vida. Así que mi meta al compartir este mensaje no es tanto enfatizar la magnitud de este milagro, sino la magnitud de aquel que lo realizó. Mi meta es enfatizar la magnitud de Jesús, quien vino a transformar la vida de Juan y que está queriendo y deseando transformar la vida suya y la mía. No importa cuántos años tengamos ya de estar, de decir que hemos estado en el camino del Señor, todos necesitamos seguir creciendo y ser transformados para que podamos pasar de esa etapa de infancia espiritual y seguir a Jesús en medio de las circunstancias, en medio de las consecuencias y poder adorarle, porque eso es lo que venimos a hacer exactamente los domingos, pero qué bueno si lo podemos hacer toda la semana. Cuando Jesús realizó esta señal de la cual yo le estoy hablando, me parece increíble, porque solo el hecho de que Él haya estado dispuesto a realizar este milagro es en sí un milagro. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús en ese momento acababa de recibir una noticia devastadora donde su primo, Juan el Bautista, había sido decapitado por su enemigo Herodes. Y obviamente esto rompió el corazón del Señor. Y cuando vemos en los otros evangelios, nos damos cuenta de que Jesús en ese momento quiso alejarse de las multitudes que siempre le estaban siguiendo y tal vez pasar un tiempo con sus discípulos. Es por eso que cuando llegamos aquí a Juan 6, el versículo 1, lo que encontramos es esto. Dice que Jesús, tratando de pasar un tiempo a solas y huir de aquellas multitudes, se había cruzado al mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Pero para sorpresa de él, que ya no debería de haber sido sorpresa debido a su fama, aún yendo cansado con sus discípulos, en el versículo 2 encontramos que una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Parecía que por más que quisieran esconderse él y los discípulos de estas multitudes, les era imposible, porque todos esperaban recibir algo de Jesús. No lo seguían con la misma devoción que los demás discípulos, pero sí andaban tras de él para ver si iban a tener la oportunidad. Imagínense si hubieran tenido cámaras y videos, hubieran andado ahí queriendo capturar y ponerlos en Facebook como hoy, porque querían no perderse de un milagro más, porque estaban más enfocados en la magnitud de los milagros que en el que hacía el milagro. Así que en el versículo 3 encontramos esto, dice: entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Y en el versículo 4 pareciera que el apóstol Juan nos añade ahí una información que pareciera no ser relevante a la historia esta de su relato, pero más tarde nos vamos a dar cuenta que sí, había una razón por qué la encontramos aquí nosotros cuando leemos la Biblia entre paréntesis. Mira lo que encontramos, dice: ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía.
Y esta era una celebración que se celebraba cada año porque tuvo sus principios allá cuando el pueblo fue liberado de Egipto, cuando Dios mandó a Moisés a que lo rescatara. Así que este pueblo había celebrado eso y obviamente ellos seguían con la esperanza de que nuevamente Dios les enviara a otro tipo de Moisés, que esta vez no les rescatara nomás ¿verdad? De la esclavitud, ¿verdad? de Egipto, sino esta vez de la opresión del imperio romano, porque ellos sabían que mientras eso no sucediera, mientras el Mesías no viniera, eso significaba de que Dios todavía estaba enojado con ellos. Así que esperaban ansiosamente y cada año ellos celebraban, observaban esta ceremonia para recordar y volverse la esperanza. Así que volviendo a la historia, ya en el versículo siguiente, en el 5, encontramos que dice: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y se imagina usted, todos andaban cansados, acababan de cruzarse de un lado al otro y querían un tiempo de reposo. ¿Y qué? Ahora vamos a entrar al negocio de las trocas loncheras. ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿Cuándo tuvimos una reunión para planear este evento? Porque los que venían era una gran multitud. Dice que eran más de 5,000 personas las que venían en camino hacia él. Y obviamente, ¿verdad? Jesús le hace esta pregunta a Felipe. Podemos ver ya en el versículo 6 que Jesús lo estaba poniendo a Felipe a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero parece que Felipe no pasó la prueba. Yo creo que Jesús estaba queriendo ver si Felipe recordaba uno de los milagros que él ya había hecho antes, precisamente aquel primero del que Rubén, ¿verdad?, nos habló en el primer domingo, cuando Jesús, ¿verdad?, transformó el agua en vino. Obviamente, si él puede hacer esto, puede hacer, no hay nada imposible para Jesucristo. Así que pero parece que Felipe no pudo pasar el examen de fe en ese momento. Además, Jesucristo le preguntó a Felipe porque Felipe era de ese lugar, y si había alguien que supiera dónde estaban los McDonald's y las trocas loncheras y todo eso, tuviera que tenido ser Felipe. Así que le preguntó de todos modos. Pero yo creo que la prueba que Dios le estaba haciendo a Felipe era un privilegio para él, ¿verdad? Era una oportunidad que le estaba presentando. Pero obviamente Felipe no pasó la prueba, porque en el verso 7 Felipe le contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Yo creo que al oír la pregunta que Jesús le había hecho a Felipe, ya que todos estaban ahí cerca, Andrés, que estaba parando la oreja por ahí, parece que hasta creyó que Jesús tal vez estaba haciendo una broma, porque obviamente estaba hablando de algo que normalmente tendría que ser imposible. Así que en el versículo 8 dice esto: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. En el 9 dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y yo creo que él esperaba que Jesús, ¿verdad?, nomás se sonriera. Pero cuando vio que Jesús siguió serio, lo que él dice: ¿pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Y en el versículo 10 Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba y en las laderas, dice, y ahí entre paréntesis dice también: solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Una pequeña notita ahí otra vez del apóstol Juan. Lo vio el necesario, porque también dentro de esto hay un gran significado. Dice en el versículo 11: luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. ¿Se imagina usted el maestro frente a una multitud que tal vez pudieron haber sido 10,000, yo no sé cuántos, pero eran más de 5,000? Y de pronto enfrente de este grupito de apóstoles,
¿verdad?, de sus discípulos, agarra aquellos pescaditos que se le habían quitado, que Andrés le quitó al pobre niño, ¿verdad? Que tienen que haber sido unos pescaditos chiquitos, porque no creo que el niño fuera glotón. Andaba sus 5 pancitos y sus 2 pescaditos. Así que Jesús los levantó, dice, y oró al Señor. Yo vengo y les digo, cierren sus ojos. ¿Cree usted que estos cerraron sus ojos? ¿Verdad? Mientras oraban, pienso yo que han de haber estado, ¿cómo es que esto va a suceder? El Señor, ahora sí que te pasaste. Es una gran cantidad de gente y han de haber estado más que preocupados por él, porque ¿qué es lo que él iba a hacer? Pero obviamente esto estaba sucediendo aún entre ellos. Y dice que así que Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó, dice, entre la gente. Después hizo lo mismo, dice, con los pescados. ¿Y sabe qué sucedió? Todos comieron cuanto quisieron, dice. Al principio, esta tuvo que haber sido una conversación privada entre Jesús y sus discípulos, pero fue inevitable que de pronto aquella multitud viera a su alrededor y no habían deliveries ahí de Uber o camiones que vinieran con nombres de restaurantes o loncheras. Pero la comida no fluía y los enviaba, y aquellos se convirtieron en meseros y le empezaron a servir a toda aquella multitud, y todo el cansancio se fue porque estaban maravillados con lo que estaba sucediendo. Y la realidad es de que el milagro pasó de ser solamente para los discípulos en ese día y fue para aquella gran multitud. Y dice en el 12 que una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Los judíos tenían un gran valor por la comida. Estos habían pasado por el desierto donde dependían del maná y nomás obtenían lo que era suficiente. Así que se quedaron admirados cuando, después de no haber más que un par de pececitos, de pronto hasta sobraron. Dice, entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Imagínese usted, obviamente es un milagro increíble. Es algo maravilloso y sobrenatural. Por eso es que Juan incluyó la nota acerca de la celebración de la Pascua en el versículo 4, porque debido a la proximidad de aquella fecha, a los judíos no les costó deducir que lo que habían presenciado era la última señal que ellos necesitaban para estar convencidos de que Jesús era el Mesías que habían estado esperando. El problema fue que su actitud, su reacción no fue la correcta. Ellos, dice ya en el versículo, si leemos el versículo 14, dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Los problemas se acabaron, dice. Dios se ha acordado de nosotros. Y en el versículo 15 dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia la colina y ni a los discípulos se llevó, porque posiblemente hasta que ellos empezaron a echar porras, creyeron que se había llegado el momento. Mas sin embargo, Jesús llevaba una decepción en su corazón, porque Él no había venido simplemente a liberarlos de un imperio romano que ya ni existe hasta este tiempo, es más, ni duró mucho. Él había venido a hacer algo más grande por ellos. Él había venido a liberarlos de algo que nadie más podría liberarlos. Y dice que se fue lejos, pero de todos modos las multitudes lo persiguieron. Y dice que al siguiente día se le aparecieron por ahí, pero esta vez ya Jesús ya no le respondió de la misma manera. Dice en el versículo 26, como yo se lo voy a parafrasear, lo que Jesús les dijo de cierta forma es, ¿saben qué les dijo? Ustedes solo me están siguiendo porque les di de comer. Ustedes están impresionados con mis milagros, pero no están impresionados conmigo. No han entendido mis señales, lo que les está diciendo. No han entendido realmente quién soy. Que soy el pan de vida, que soy el Salvador. Dice, ustedes solo se interesan por las cosas materiales. Que
que yo les puedo dar. Ese es el único interés que tienen. ¿Cuál va a ser el último milagro que hago por ustedes? Le dice, yo no he venido a liberarles de un yugo romano. Yo vine para liberarles del yugo del pecado que solamente el Cordero de Dios puede quitarles. Eso es lo que les está diciendo. Mira el 27 dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y hermano, yo en esta mañana quisiera invitarte a que en verdad hagas una evaluación espiritual de las razones por las cuales tú hasta hoy has estado, sea tal vez consistentemente o de vez en cuando, siguiendo a ese Salvador en quien tú crees haber creído, y que evalúes tu fe, tus razones. Y si encuentras en tu corazón que en realidad solo le has estado siguiendo por lo que esperas aún recibir de Él, tienes que darte cuenta que a este punto ya no necesitas un milagro más. Ya no necesitas basar tu fe en lo que aún esperas escuchar de Jesús. Él ya te ha dado lo suficiente. Y mi deseo es que en este momento tú decidas decirle al Señor, todo tu corazón, ya he escuchado lo suficiente de ti para poder establecer mi fe y caminar firmemente contigo y servirte por el resto de mi vida. ¿Quieres pedirle al Señor que haga ese cambio en tu corazón? O si tú eres uno de esos cristianos que cree ya estar firme en el Señor, pero de vez en cuando tienes tus dudas, creo que también debes aprovechar este momento para orar conmigo. ¿Quieres hacerlo? Padre, yo te doy gracias por aquellos que han escuchado tu palabra en este día y han evaluado su corazón y tal vez se han dado cuenta de que nomás te han estado siguiendo porque están esperando algo de ti. Sería triste, Señor, que de igual manera como todos aquellos que al contrario del apóstol Juan, te siguieron nomás esperando por el próximo favor y nunca entendieron que el favor más grande, el regalo más grande, tú se los diste desde el principio y que todo lo demás era nomás una bendición extra donde tú nos muestras tu amor sobreabundante. Permítenos en esta mañana, Señor, confirmar, afirmar nuestra fe contigo. Y si hay alguien que en esta mañana, por primera vez, desea decirte o invitarte a su corazón como un Salvador personal, dale las fuerzas para poder hacer esa decisión. Que este haya sido el último mensaje, el último milagro, la última señal que esa persona necesitaba escuchar para decirte, Señor Jesús, ven a mi vida, te necesito. Sálvame de mis propias dudas. Sálvame de mis propios esfuerzos de vivir mi vida. Te entrego mi vida por el resto de mis días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.